bienvenidos. Bueno, empezamos con el Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Baruch Hashem. Esta semana nos toca de hablar sobre Vayikra, que quiere decir y él llamó. La parashá es Levíticos 1, del verso 1 a capítulo 5, al verso 26. Y la Haftorah es de Isaías, capítulo 43, versículo 21 a capítulo 44 y verso 23. La Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, Marcos 7, del 1 al 30. Vamos a mirar lo que son los korbanot, los sacrificios. Dios llamó a Moisés desde el tabernáculo de reunión y le comunicaba las leyes de los korbanot. Ya hemos dicho que los korbanot son sacrificios, las ofrendas de animales y de harina que deben llevarse al santuario. May the wisdom of the Torah guide and inspire you throughout your life. En castellano o en español, que la sabiduría de la Torah te guíe e inspire a lo largo de tu vida. Una parte importante de la Torah, la mayoría del libro de Levítico, se dedica a las detalladas leyes de las ofrendas, porque aunque parezca que no, tienen una importancia mucho más profunda. La semana pasada hablamos del tabernáculo en el desierto, con todos los componentes que hicieron los artesanos, y hoy vamos a mirar, como ha dicho, los korbanot. Pero para una mejor comprensión de esto, primero debemos ocuparnos de algunas cuestiones básicas. Nos tenemos que preguntar qué derecho tenemos o tenían de hacer sacrificios animales. ¿Dios necesita sacrificios? ¿En qué benefician las ofrendas a las personas? ¿Por qué hay tantas leyes detalladas y complejas? Los sacrificios paganos tenían el objetivo de tranquilizar a esos dioses falsos en cuales ellos creían, porque de tal modo podían evitar su ira dándoles lo que supuestamente necesitaban. Las ofrendas judías, en cambio, no eran una especie de soborno para poner al Creador de buen humor. Dios Todopoderoso no las necesita. Él lo tiene todo. Estos korbanot eran necesarios para cumplir los mandatos que Dios le dio a Moisés. Los animales y variedades de minja
preparadas con harina fina, aceite de oliva e incienso. Miramos a la palabra olaj en el hebreo, que quiere decir ofrenda ascendente o holocausto, que se eleva por completo a Dios sobre el altar, es decir, se quema por completo esa ofrenda en el altar. La minja es una ofrenda de harina fina preparadas con aceite de oliva y incienso. Y shelamim son las ofrendas de paz, cuya carne comía el que traía la ofrenda, después de que se quemaban las partes en el altar y se entregaban las partes a los kohanim, son los sacerdotes. Hatat, ofrenda por el pecado, para expiar las transgresiones cometidas erróneamente por el sumo sacerdote y toda la comunidad. Es decir, el rey, el ciudadano común, todos. Cualquier error que cometía se ofrecía esa ofrenda llamada hatat. Pronuncia ja, o la G en castellano, pero la CH en hebreo es ja, hatat, ofrenda por el pecado. Asham, ofrenda por la culpa, traída por alguien que se ha apropiado indebidamente de la propiedad del santuario, que tiene dudas sobre si ha transgredido una prohibición divina o si ha cometido una traición contra Dios, al jurar falsamente en defraudar a un prójimo. Bueno, pues ahí acaba el resumen de la parashá. Yo aconsejo que lo leáis toda. Y vamos a mirar ahora el Haftorah, Isaías 43, verso 21, al capítulo 44 y verso 23. El profeta Isaías reprende a los israelitas por alejarse de Dios y abstenerse de ofrecer sacrificios, volviéndose, en cambio, a la idolatría. Dios exhorta a la gente a volver a Él, prometiendo perdonar sus transgresiones, como es su costumbre, si se arrepienten. El profeta luego menciona la inutilidad de servir ídolos vacíos que pueden ser creados por artesanos, pero ni ven, ni oyen, ni saben, ni sienten, etc. Y acaba la Haftorah con el deseo de quedarse con el primer mandamiento de la ley de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Ahora vamos a mirar la Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, en Marcos 7, del 1 al 30. ¿Os recordáis que la semana pasada hablamos de la tempestad en el lago, y cuando Yeshua subió a la barca, él ordenó a los elementos que se calmaran, y entonces se encontraron en la otra orilla. Entonces estamos en la región de Genesaret, ahí están con Jesús con sus discípulos, y se juntaron a Yeshua los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Yeshua comer pan con manos inmundas, no lavadas, los condenaban.
Sabemos que los fariseos y muchos judíos se aferran a la tradición de los ancianos, que si no se lavan las manos, pues no comen. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y Yeshua les dijo, hipócritas, bien profetizó de vuestro Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y llamando a la multitud, y les dijo, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Bueno, aquí voy a hacer una pausa, porque quiero explicar un poquito de esta última frase que Yeshua dijo. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. En simple vista, esto parece que es lógico, ¿no? Porque tiene oído, oye. Pero ahí lleva un mensaje mucho más profundo, que tiene mucho que ver con Shalom, o Shema. Shema quiere decir, escucha, obedece y hazlo. Y esto es lo que quiere decir Yeshua aquí. Si alguno tiene oídos, es decir, si tiene oídos para entender y obedecerme, para oír, oiga, y lleva a cabo lo que lo estoy diciendo. Yeshua preguntó a sus discípulos, ¿también ustedes estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la latrina. Lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos o robos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, malos deseos sexuales, ¿qué quiere decir eso? La envidia, la maldicencia, las calumnias, la soberbia, la desatez. Todas estas maldades de dentro salen y contamina al hombre. Entonces, después de esto, Yeshua y sus discípulos se fueron a la región de Tiro, que es Tyre en inglés, Tyre, y de Sidón, y entraron en una casa. Yeshua no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo evitarlo. Aquí tenemos un esquema del mapa de Israel con Líbano, y veremos, si podéis ver aquí, donde estoy marcando con el lago de Galilea. Se van a la región, no van al pueblo en sí, pero va a la región de Sidón y Tiro. Y vamos a ver qué pasó con la mujer sirofenicia. Una mujer griega, o sea, gentil, pero sirofenicia de nación, cuya hija tenía un espíritu inmundo, oyó de él y se postró a sus pies y le rogaba
que echase afuera de su hija al demonio. Pero Yeshua, Jesús, le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Esto tiene un significado muy grande. A mi entender, Yeshua sabía a dónde iba. Se fue a un sitio que había muchos gentiles, no había muchos judíos, a propósito, para darle una siguiente lección a sus discípulos, para que vieran que Yeshua no vino al mundo solo para los hebreos, sino también vino para los gentiles. Y hasta cierto punto, a primera vista, parece ser que Yeshua insulta a esa mujer porque le llama perrillos. Pero sin embargo, ella, con esa fe que demostró y un reconocimiento de quién él era, sí le dijo: sí, Señor, pero aún a los perrillos, o sea, nosotros, debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y eso tocó a Jesús tremendamente. Pero lo hizo más bien para que se diesen cuenta sus discípulos lo que él tenía en su mente. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando la mujer llegó a su casa, halló que el demonio había salido y la hija estaba acostada en la cama. Aleluya. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Y aquí acaba bueno, pero hay un comentario que podemos hacer sobre esta palabra. Así que es también la palabra que sale de mi boca, dice Yeshua, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Eso lo podéis ver en Isaías 55:11. Y también un proverbio 35: toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en él buscan refugio. Amén. Bueno, pues seguimos esta reunión, que se añadieron algunos fieles nuestros, miembros nuestros, con algunas alabanzas.